evening. Buenas noches. Can You're you good, hear Judy. me? We ¿Me can hear you, pueden Judy. escuchar bien? Thank you. Gracias. My name is Judy Brooks, and I'm Soy Judy Brooks y es president un privilegio of the ser board la of presidenta Strangers actual de la Junta No Directiva Longer. de So Strangers on No behalf Longer. of the board, Así we que would en nombre de la like to Junta, say how grateful we are quisiéramos that you all decir lo came to agradecidos que share with estamos, us que todos this vinieron a third compartir con webinar nosotros este in our tercer summer webinar educational en series. nuestra serie So educacional de in the first verano. webinar, we talked En el about primer webinar practical hablamos sobre solutions unas for soluciones policy and prácticas procedures para política y in terms of procedimientos immigration law. en cuanto a la ley de And inmigración en la at our frontera. last webinar, Y después, we en la más discussed what is reciente really reunión, happening. hablamos sobre qué realmente está And today, ocurriendo en we're la privileged to frontera. have Hoy an tenemos el expert, privilegio de tener a Zeke un Hernandez, experto, Zeke who's going Hernández, to share with us his que va research a compartir con on nosotros su how immigrants investigación make sobre societies cómo more los inmigrantes sustainable. contribuyen al éxito de las If you're not sociedades. real familiar with Si Strangers No no tienen Longer, mucho we are a conocimiento con Strangers statewide No Longer, organization. somos una organización Our mission estatal is to y protect nuestra the misión dignity es of proteger everyone, la and dignidad de cada particularly ser focus humano, on our enfocándonos en immigrant particular population. con la So we población have inmigrante. three Así que components tenemos tres componentes to the work that we do. We do para el direct trabajo que access, hacemos. so we Hacemos servicio provide directo, support to así families que that come to us brindamos apoyo a familias through que our vienen a circles of nosotros support, a many of través them de los Catholic círculos de Christian, apoyo, muchas de nuestras clothing, parroquias food, católicas social con help, legal support. vestimenta y We comida y also do a ayuda lot social of legal. advocacy También hacemos with our mucho trabajo de state abogacía legislature, con nuestra our legislatura estatal, representatives meeting con with los them, trying to representantes, get al laws reunirnos and con policies ellos y passed tratar de that lograr que make las life leyes y easier políticas sean aprobadas para for our facilitar la migrant vida population de la of población Michigan and migrante Michigan to que ha try to llegado establish a their claims. Michigan a tratar And de then thirdly, we do restablecerse. Y educational en último support, lugar, which is what hacemos we're about educación, tonight. que es lo And que de that's eso se in trata order esta noche, that we y es might para be more poder knowledgeable de que and more effective tengamos más advocates conocimiento y for seamos the más migrant unos community. defensores más efectivos para la So comunidad with that migrante. concept in mind of being an Así que effective tomando en cuenta ese advocate, concepto de ser it made me un reflect on defensores something that efectivos, I me hizo discussed with my reflexionar sobre son, lo que who happens discutí to con mi work at a hijo, museum que él of de history. casualidad trabaja en He un museo mentioned de to me historia. Y that él me their board of mencionó directors for que several su junta months directiva por has muchos been meses dealing with the ha concept tenido que lidiar con el that concepto history que la either historia does not hold much no power tiene if mucho all it poder is a tribute to the si lo past. único que es un That tributo for al history pasado, to be meaningful, que para que la it historia tenga has to somehow significado, be an tiene que de algún catalyst modo ser for un continued work catalizador in the para future. trabajo continuo en el So futuro. in terms of strangers no longer, Entonces, en cuanto a it made Strangers No me think Longer, that it is me not hizo enough pensar for que no es us to suficiente be para in awe nosotros of our estar ancestors, many of asombrados whom were por immigrants nuestros who migrated los antecesores que and pudieron conquered migrantes y que much migraron fear aquí and o que much hardship superaron in order mucho to build new lives in temor y America. muchos momentos difíciles It's para not construir enough una for vida en us to América. honor No es them suficiente que nosotros los twice. honremos. It's not enough Al, for us no es suficiente que be nosotros proud seamos that America has been orgullosos called de a melting que pot. América muchas veces For se le ha us to dicho que es una truly cantera. honor that Que para history, que nosotros realmente we honremos must esta historia, create tenemos que crear work de manera incentives conjunta to y trabajar improve de the manera journeys conjunta of the para migrants mejorar that la continue travesía de los migrantes to que build siguen new lives viniendo, in the para communities construir they serve. nuevas vidas y en las comunidades de hoy en So, día. with that in mind, Entonces, I hope con that eso en we all mente, open our hearts and our espero minds que todos to abramos the nuestros corazones information y that is nuestras being shared mentes with us a la tonight, información que está siendo so compartida con that nosotros this hoy, knowledge para que este enlightens our brains conocimiento with nos politicians, traiga, that it enlightens our brillen, bus trip that we're alumbre taking nuestras in mentes con nuestros líderes December políticos, to meet que with politicians ilumine el in viaje que those vemos a Drive Lansing para Safe reunir bills con passed, políticos, para que esas and that propuestas de it ley de might Drive Safe sean brighten the aprobados celebration y of que puede ser que diversity ilumine la which celebración de always diversidad started al cual on the todos 29th
invitadas el 29 de septiembre en la When catedral. strangers no longer Cuando Strangers No Longer y todas gather sus together to amistades se celebrate the junten para 110th celebrar los International Day 110 of the Día Migrant and Internacional del Refugee. Migrante y So we Refugiado. hope you enjoy this Entonces, evening. esperamos que We hope disfruten esta we get noche, to see you at our que podamos celebration. vernos en nuestra With celebración. that, Y usher, habiendo please dicho stand eso, to Zichron. vamos a adelantar con Zikr Gracias. That was a beautiful introduction, Judy. Fue Thank una you. introducción muy So my name is bella, Kathy Judy. Faba. I'm Gracias. Secretary Así of the Board que at yo soy Strangers No Kathy Longer. Feiba, And I soy also secretaria en la want to Junta de welcome you Strangers to No our Longer y program también this quiero evening. darles la bienvenida a nuestro As programa Judy esta said, we're noche. so pleased to have Como with us ustedes, como dijo Hernandez, Judy, a nosotros estamos professor felices de at tener a Wharton Zeke School of Hernández. Business at the Es un University profesor of en Wharton Pennsylvania. School of Business en Zeke was born in Pennsylvania. Uruguay, and Zeke because of his nació en father's work, Uruguay spent y gracias al trabajo de his su childhood in papá Costa pasó Rica, parte de su niñez Guatemala, en and Costa Rica, Argentina. Guatemala y Later, he Argentina. spent 2 years on a Después service pasó mission 2 in años en Buenos una Aires misión de servicio en during the Buenos deepest Aires economic durante crisis la in crisis Argentina's económica más history. profunda en la historia de There he Argentina. witnessed such Ahí grueling pudo ser poverty and testigo de suffering mucha and pobreza y great sufrimiento depression que le that causó he una gran wanted to impresión en understand él, what leads to causando que quisiera economic entender qué es prosperity. lo que causa For prosperidad 20 years, he has económica. been Por studying 20 what años ha creates estado prosperity for estudiando qué people crea and la prosperidad societies. para las He personas y came to understand that sociedades. what was missing Llegó a in its entender que lo que economic hacía growth falta del was los that medios de crecimiento migration, which is económica the es que la movement of people, migración, lo is cual es el movimiento essential. de las personas, es esencial Zeke para has la recently come out prosperidad. with a book that Zeke summarizes recientemente these publicó un ideas. libro que It is called resume The estas Truth About ideas. Se Immigration: llama La Why verdad sobre la Successful inmigración, Societies Welcome por qué las Immigrants. sociedades exitosas We le dan have la asked him to bienvenida join a los us this recién evening so that llegados. we Le can learn pedimos more. que se By uniera the esta way, noche para Zeke will aprender be más. taking our Y por questions cierto, after his Zeke presentation. tomará So if nuestras questions preguntas después occur, de su presentación. please feel Así free to que si se le respond. ocurren preguntas, Welcome, incluyan Zeke. en el Thank you chat. for being with Bienvenido, us, and we Zeke, are y ready gracias to por estar learn. con nosotros y estamos listos para aprender. Thank you so much. That was a really kind introduction. Muchas gracias, Judy, fue those una are beautiful introducción thoughts. bien I'm cariñosa honored y to follow Judy, those thoughts and hope to es share some of un them honor with seguir you esos today. pensamientos y espero agregar Thank a you eso to all esta of you. noche. This Y is a gracias a large todos y group. todas. You could be doing Este es un lots of grupo other grande, things on pueden this estar haciendo beautiful muchas otras day. cosas un día Appreciate tan you bello del being here. verano, pero estoy I hope agradecido this de is que a están wonderful day. aquí It y will espero be. que valga la I'm pena. going to Yo pienso present que for sí. Voy about a 15 minutes. presentar I por just want to unos give 10 you a an 15 overview minutos. Solo quiero darles of un what I have learned over 20 resumen, years of lo research. que he This book is aprendido about just an overview, con investigación de and 20 años y lo que one trata thing. el libro es And un then I want to resumen. spend No the vamos a majority of the profundizar con time una taking your cosa y questions después and quiero tomar la mayor going tiempo de tomar deeper sus into preguntas y any tener un issues diálogo y that ahí pique sí your vamos a interest during the profundizar los presentation. temas que le llaman la To do atención that, durante la I'm presentación. just going to share a few Para slides hacer with you. eso, voy a So compartir un hopefully par de everybody can diapositivas. see my slides. Entonces, espero que todas pueden ver Okay, mis excellent. Very diapositivas. good. Sí, sí se So mira this is the bien. cover Excelente, of the gracias. book that Esta Kathy es la referred to. portada It was que Kathy published mencionó. Fue just about 2 months ago, publicado creo que and hace I've 2 enjoyed to meses share these y ideas ha sido un placer to compartir estas anyone ideas after con so todas many las years of personas que research. pueda después de Of tantos course, años de let investigación. me start here. Claro, When we talk about voy a immigration, comenzar we're aquí. talking Cuando about a hablamos de topic that is big, inmigración, hablamos sobre un tema complex, que es and a grande, que topic es that is very, very complejo y controversial. un tema que es muy I wrote this controversial. book because I had Yo spent many escribí este years libro presenting porque había audiences of pasado all muchos kinds, años everything from presentando a de groups like this tipo, one grupos de to fe, por ejemplo, academics to high-powered business como executives to académicos, a policymakers. ejecutivos empresariales de And I alto nivel, realized incluso a few los things creadores de opened up my eyes, and políticas. Y one of them is the la cosa que following, is abrieron that when mis it comes to ojos, y una immigration, cosa fue you que and I cuando hablamos have de both inmigración, two dominant nosotros narratives hemos estado about expuestos a dos immigrants, narrativas and most people predominantes en believe cuanto a los one of these two inmigrantes. stories. Y las personas creen una And de the esas dos first story historias. is what I La often primera call historia es lo que yo the muchas village veces story. llamo la If you're de la familiar historia with de it, it's a llanos. story that Unos, often muchos neighborhood conocemos de politicians historia, es algo que los use to partidos garner votes. políticos Every country has a utilizan political para party ganar that tells a votos. villain Todo story. país tiene un So in partido political político que cuenta una season, like historia we del are right villano. now, Entonces, en una you will temporada see política ads como la claiming actual, that immigrants are van a coming to haber steal your anuncios job, diciendo que los to inmigrantes vienen undermine a your robar safety, trabajos, to a destroy poner en your peligro su social cultural norms. seguridad, para It's destruir a very la familiar herencia cultural que trope. tienen. It's Es often una narrated cosa very muy, effective un narrativo
narrativa muy popular y es una narrativa muy efectiva para enojar a un cierto grupo de personas y hacerlos votar. Entonces, no es necesario repetir todos los detalles,
Lo que es interesante es que lo interesante es que también les gusta creer. Lo que yo me refiero muchas veces a la historia de la víctima. Aquí en los Estados no se personifica de mejor, más clara como la Estatua de la Libertad. El tema de Emma Lazarus que está adjuntado a la Estatua de la Libertad. Es que también los cansados, los pobres, las personas que quieren estar libres. Es una narrativa sobre inmigrantes que trae mucha nostalgia, pasión. Y diría que adivinaría que la mayoría de nosotros que estamos aquí creemos en este argumento de compasión a favor de los inmigrantes. Pero esto es lo interesante. Esa historia de la víctima tiende a representar a los inmigrantes como personas extranjeras que hay que dar la bienvenida, pero la idea que nos va a costar algo darles esa bienvenida, que es un costo a la sociedad si hacemos eso. Y si ponemos estos dos argumentos lado a lado, en particular en un círculo político, se resume a si hay que favorecer los que están adentro o los que están afuera. Y sabemos que la Corte de la Opinión Pública no son los que están afuera que van a ganar. Ahora, lo que me parece interesante es que cada audiencia con la cual he hablado, esas dos historias, ambos tienen una cosa en común, aunque parece que son opuestos. Y lo que tienen en común es que se basan en el temor. Villano está basado en el temor hacia los inmigrantes, las víctimas, está basado en una inseguridad de que no hacemos lo suficiente para estas personas extranjeras. He hecho investigación sobre este tema por casi 20 años. Proponer una tercera alternativa. Y no es una alternativa que es mi idea solamente, sino que lo que viene de evidencia empírica, que en vez de villano o víctima, es lo que yo llamo optimismo factual, que cuando miramos los datos, vemos que los inmigrantes no ocupan su temor, pero no ocupan su lástima tampoco. Incluso darle la bienvenida a los inmigrantes es bueno para nosotros, incluso de una manera un poco egoísta. Los hechos nos dicen que puede ser optimista sobre todo lo que van a hacer los inmigrantes para las comunidades y sociedad y la economía. De eso se trata el libro. Es un tercer que no es ni villano ni víctima, sino que optimismo factual. No tengo el tiempo para darle todos los detalles en un par de minutos sobre qué se trata esta historia de optimismo. Quiero tener un resumen breve. Yo les preguntaré a ustedes, ¿qué es lo que quieren para una comunidad que prospera, una sociedad? ¿Qué está en una lista de deseos? Tengo un par de minutos en su mente y para que apunten lo que quieren. Y yo pensaría que incluirá cosas como esta. Una comunidad que tiene mucha inversión, una comunidad que tiene vitalidad cultural, una comunidad que se crea mucho empleo y la tasa es baja, donde una comunidad que es innovadora, una comunidad en un país con seguridad nacional. Hay mucho que las personas tienen dinero para gastar y consumir en negocios locales, creación artística, ingresos de contribuciones, un balance demográfico. Hay una comunidad que atrae talento y que no está atrapado en el pasado, como respaldando lo que Yuri mencionó hace poco. Lo que la evidencia nos muestra es que si uno quiere todas esas cosas, queremos más inmigración, porque los inmigrantes contribuyen de manera positiva a todas estas cosas, a toda esa cosa de vista de que alguien quiere una comunidad que prospera. Lo que hace este libro es que cubre múltiples capítulos, va parte por parte en todos estos ítems de la lista y nos dice cuál es la evidencia revisada por pares sobre cómo se va a hacer esto. La primera mitad del libro se enfoca en preguntas económicas y contribuciones económicas y la segunda mitad sobre temas sociales, como pueden ver de los títulos de los capítulos. Entonces, una de las cosas en que me voy a enfocar, solo para darle un par de ejemplos, y estoy consciente del tiempo, es que quiero decirles sobre parte 1 y claro que podemos hablar sobre cualquier parte después.
Así que déjenme hablar sobre el caso económico a favor de la inmigración. ¿Por qué darle bienvenida a los inmigrantes, dar más prioridad a su comunidad? Cuando hablamos de inmigrantes y la economía, tendemos a iniciar y finalizar la conversación con lo del capítulo 5, que si los inmigrantes roban empleos, nunca pasamos esto. Algunos van a decir que sí, otros dicen que no, pero nunca pasamos esto. Y el problema aquí es, para utilizar una analogía, digamos que queremos cocinar un pastel y tratamos de cocinar el pastel con solo un ingrediente, digamos harina. Pero no incluimos azúcar, no incluimos huevos, no incluimos polvo de chocolate, no incluimos leche. No vamos a poder cocinar un pastel de esa manera, pero esta conversación sobre inmigrante y la economía es parecido a esto. Quedamos atrapados en esta pregunta, pero nos hace falta las grandes 5 contribuciones que hacen los inmigrantes, que ellos traen innovación, impuestos, talento y empleo. Cualquier economía vibrante ocupa sus ingredientes claves, pero por algún modo nunca pasamos de hablar solamente de un ingrediente. Así que les voy a dar un ejemplo sobre un par de historias que comento en el libro. Y una de las cosas que yo espero que que los lectores aprecien es que no solamente son hechos y cifras, no es algo de aburrido con tablas y gráficas, sino que hay muchas historias, historias de la vida de personas, incluso mi propia vida, para ilustrar lo que nos muestra la evidencia. Aquí hay una historia de mi vida que me sorprendió. Entonces, mi esposa y yo hemos estado casados por varios años, ya más de 20 años, y tenemos 5 hijos. Y nuestro hijo mayor se llama Lucas. Cuando él cumplió 12 años, estábamos preocupados porque no había crecido en 2 años. Para un periodo de 2 años no había aumentado de peso y no había crecido en altura. En lo demás estaba bien saludable, actuaba normal, pero damos cuenta que sus amigos iban creciendo, pero que él siendo un jugador hábil de fútbol, corría por la pelota, pero los niños más grandes lo atropellaban y lo botaban. Entonces estábamos un poco preocupados, sus doctores estaban preocupados y empezaron a tratar una serie de exámenes e hipótesis. Puede ser por la tiroide. El doctor incluso dijo que puede comer una dieta donde puede comer cualquier cosa que él quisiera. ¿Se imaginan decirle a un niño de 12 años que des 4 pesos de pastel de chocolate antes de dormirte, comete más galletas? Una dieta de ensueño para un niño. Y comía y comía y comía y no subía de peso, sí, aún con eso. Entonces nos preocupamos aún más que un doctor hizo un enfoque donde realizó cualquier examen posible y descubrimos que no tiene, él es, ¿cómo se llama? Él es alérgico. Entonces nos sorprendió porque era algo que daba problemas, dolor de estómago. Entonces estaba alérgico al gluten, pero no sabemos qué tiene que ver esto con el crecimiento. Y el problema más grande con la enfermedad celíaca es que afecta cómo el cuerpo absorbe los nutrientes que consume. Por eso era que nuestro hijo comía, pero no crecía en eso. Pero por suerte hay una cura directa para la enfermedad celíaca, que es dejar de comer gluten y sus intestinos empiezan a repararse y siguen creciendo. Y eso es justo lo que pasó. El tratamiento ha sido un éxito tremendo. Ya tiene 20 años, está en el colegio y uno se pregunta qué tiene que ver esto con inmigración. Bueno, tiene todo que ver con esto, porque mi hijo puede ser que nunca se pudo haber diagnosticado con enfermedad celíaca, sino ha sido por un doctor inmigrante italiano, se llama Alessio Fasano. Él estuvo en la Universidad de Nápoles y él era un especialista en enfermedad celíaca y se cansó de tratar estos pacientes en Italia, donde hay muchos, está bien prevaleciente ahí. Entonces inmigró a practicar en otra área. En sabiduría prevaleciente en los inicios de este siglo es que en Estados Unidos no existía eso. Vino el doctor Fasano y dijo, qué curioso, ¿qué es esto? Entonces realizó pruebas clínicas y se daba cuenta que en Estados Unidos tiene casi la misma tasa que la enfermedad celíaca
Italia introdujo conocimiento de una nueva especialidad en los Estados Unidos, revolucionó la práctica médica, ha entrenado a múltiples doctores y técnicos, tiene un laboratorio de investigación y es un profesor de medicina en Harvard. Si no fuese por este doctor, pues mi hijo capaz tuviese un problema serio de salud. Entonces, esa es una historia de un inmigrante introduciendo un nuevo conocimiento que ha beneficiado a mí, pero esto aplica a escala grande. Los inmigrantes tienen un efecto disproporcional con introducir nuevo conocimiento, nuevos videos, nuevos productos que mejora su vida diaria. Para dar algunas estadísticas, los inmigrantes representan solo el 16% de actores que presentan patentes en Estados Unidos, pero representan el 36% de todos los patentes. Entonces, más del doble de su representación en la población. Cualquier tecnología que utilizan hoy en día, 200 empleos de fabricación y trajo más de $200 millones en inversión. Y esto ocurre todo el tiempo, donde las compañías invierten en trabajos y ponen su capital en cualquier comunidad. Y eso crea la comunidad, más trabajo para su gente. Y ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con inmigración? Bueno, si saben un poco sobre el pueblo de Hometown, Pennsylvania, se dan cuenta que en el siglo de 1800 fue establecido por inmigrantes de Alemania. Incluso en alemán es lo que se habló ahí antes del hablar inglés. Y se preguntan, ¿qué tiene que ver todo esto con la inversión en estas instalaciones? Bueno, resulta que la compañía que hizo esta inversión e inició esto es propiedad de una corporación alemana, Merck. Entonces, y no es coincidencia que una compañía alemana esté invirtiendo en un lugar que fue poblado por inmigrantes alemanes. Una de las cosas que he hecho investigación en los últimos años es que donde hay de inmigrantes, la inversión de sus países de origen sí. Entonces, invierten más ahí porque saben cómo crear negocios ahí. Esas relaciones confiables, la inversión de capital a su comunidad va conducido por relación de inmigrantes con el tiempo. Así que si quieren inversión de esta parte del mundo, dale bienvenida a los inmigrantes. Van a traer nuevos productos, nuevas tecnologías, tal como les dije. Así que voy a finalizar con esto y después pasamos a preguntas. ¿Por qué es importante este libro para ustedes? La inmigración siempre ha sido un tema importante, porque ahorita, 2024, no solo por ser año electoral, y no porque es coincidencia que es justamente 100 años desde que fue aprobado la Ley de Orígenes Nacionales, que fue la ley más restrictiva de inmigración en toda la historia de Estados Unidos. Les voy a mostrar en una gráfica qué causó esa ley para inmigración en Estados Unidos. La inmigración en Estados Unidos subió para llegar a ser 15% de la población. Así que al inicio del siglo XIX representaba el 15% de la población de Estados Unidos. Esta ola de inmigrantes que vinieron sí, desde el inicio vino una parte del mundo que los políticos de Estados Unidos estaban muy preocupados. Del sur y el este de Europa, la idea que los judíos de Italia y Grecia y Europa del este y Rusia se iban a establecer en Estados Unidos les daba miedo, así que en 1924 Calvin Coolidge aprobó una ley que restringía el ingreso de inmigrantes de Asia y el sur y el este de Europa a tal grado que la inmigración bajó a ser menos del 5% de la población de Estados Unidos durante los próximos 40 años. Esa ley prácticamente mató el ingreso de inmigrantes y causó mucho daño social y económico. Ha tardado bastante tiempo en reparar. Esa ley se fue revertida en 1965 y nos ha dado la moderna de migrantes, esta vez de Asia y Latinoamérica, como ustedes saben. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Cometer el mismo error que cometimos en 1924, exactamente 100 años después, donde tenemos un debate muy parecido sobre si son buenos o malos para los inmigrantes. Por suerte, creo que tenemos más información para tomar mejores decisiones. Pero eso, solo vamos a evitar la misma catástrofe si sabemos que los inmigrantes pueden crear sociedades con mucha
Por eso pienso que es muy importante compartir eso y por eso escribí este libro. Me voy a tener aquí. Están bienvenidos a hacer cualquier pregunta sobre cualquiera de las preguntas de los capítulos o lo que sea que tengan en mente. Gracias. Yo tengo una pregunta para ti. En nuestro último programa de verano aprendimos sobre qué está pasando ahorita en la frontera. Mi pregunta tiene que ver con eso. En tu libro hablas sobre que un puñado de estados y distritos sobre los costos son los que llevan el costo para darle bienvenida a inmigrantes. ¿Tienes ideas de cómo poder distribuir esto de manera más equitativa? Sí, hay muchas maneras de abordar esto. Solo para unos números a eso. Estamos hablando esencialmente sobre costos fiscales. Hay otros beneficios que reciben las ubicaciones, pero sabemos que a corto plazo hay ciudades y estados que tienen ese, y sobre la de hospedaje y alimentos para los inmigrantes. El problema es que no hay ningún programa federal para compartir esos costos. Entonces, uno se puede imaginar un par de soluciones distintas. Uno sería que el gobierno federal tiene un esquema de, de reembolso, donde van a reembolsar los estados para compartir los costos de educación pública. Eso sería una. Si son un estado que gastaron bastante, dándole bienvenida a los recién llegados para satisfacer necesidades, reciben un reembolso más grande de parte del Estado federal. Otra idea sería tener una manera más razonable para mover inmigrantes a diferentes estados. Así que, por ejemplo, ha habido gobernadores conservadores en Indiana que el Estado debe dar patrocinio en base a sus necesidades y deseos. Y esto causaría que los estados tomaran la iniciativa de aliviar la carga de ser los estados fronterizos o las ciudades más grandes. Y hay estados que están ansiosos de tener fuerza laboral. Pero eso requiere coordinación. El problema que tenemos ahorita es que, digamos, el gobernador de Texas manda buses como un show político en diferentes lugares. No hay coordinación, entonces los estados no pueden planificar. Las agencias y organizaciones como las de ustedes no se va para arriba esta gente, entonces es desorganizado. Así que cualquier cosa que tiene supervisión estatal y coordinación a través de los estados, eso ayudaría bastante y podemos profundizar más en eso, Kathy, pero esos son los dos principios que se me ocurren ahorita. Ok, veremos qué te parece esta. Si ellos pagan, estudiantes, si pagan impuestos o si pagan suficientes impuestos, también que ellos reciben servicios sociales. Sin embargo, en tu libro escribes que la economía está dependiendo demasiado en los contribuyentes inmigrantes. ¿Puedes ahondar en eso? Sí, claro, claro. Esta es una de las... Básicamente, y espero que no esté siendo blasfemia con lo que voy a decir, hay una trinidad de quejas sobre inmigrantes. Uno es que consumen demasiados recursos, que no pagan impuestos. El segundo es que toman empleos y que después, en último lugar, ponen en peligro la seguridad. Esta mencionando la primera, esta trinidad. El primero de estos es que son contribuyentes a largo plazo y eso no se puede poner en disputa. Y en un cálculo ya moderado, es que contribuye en términos netos, estamos hablando que el gobierno lo recibe ahorita en vez de a largo plazo, que cada inmigrante contribuye $260,000 con impuestos después de contabilizar cualquier servicio público que utiliza. Es un número bien alto. Y si hablamos de por número de inmigrantes, son 10 billones de dólares. Eso después de tomar en cuenta los gastos por servicio público. Así que no hay duda que ocupamos estos contribuyentes y que son contribuyentes positivos. El tema es algo corto plazo y largo plazo y local contra federal.
algunas jurisdicciones gastan más que otras, ya lo mencionamos. El otro tema es que a corto plazo hay algunos gastos que los inmigrantes causan, por ejemplo, a nivel estatal. El más grande es educar a los niños de los inmigrantes, así que ocupamos un esquema bueno de reembolso. Y voy a mencionar uno más, que es la preocupación que los inmigrantes sin documentos utilizan servicios públicos sin pagar impuestos. Y más bien la verdad es lo opuesto, porque los inmigrantes sin documentos no califican para estos programas de apoyo público. Entonces utilizan menos servicios públicos que los comparado con los inmigrantes documentados o legales, pero sí pagan con lealtad sus impuestos y no lo hacen por altruismo, lo hacen porque les beneficia. Ellos tienen un incentivo grande de tener un registro de pagar sus impuestos. Así que por si acaso algún momento se encuentra como ilegal para inmigración, pueden mostrar que tienen un historial de pagar impuestos y eso lo ha en sus casos en los cortes. Esto es una manera rara de ponerlo y no digo que debemos tener mucha inmigración sin documentos, pero los inmigrantes sin documentos son más favorables, una mejor proporción porque no califican por estos servicios. Y claro, hay otros temas a discutir ahí. ¿Respondí tu pregunta, Kathy? Y después eso me hace pensar en otra, que el dinero que el gobierno gasta para la bienvenida a los recién llegados para subir una escalera es más una inversión que un regalo. ¿Quieres hablar de esto? Sí. Voy a comenzar con lo primero. Cuando dices que me refería a mí mismo, no voy a entrar en mucho detalle en mi historia, pero en ese capítulo hablo de la historia que en los años que estaba ya en la universidad, para mi maestría, debido a que mi familia tuvo dificultades financieras, aceptamos por un tiempo una ayuda federal, perdón, ayuda estatal de parte del Estado de Venezuela para pagar las premias de los seguros médicos de nuestros hijos. Y a mí, yo me sentía culpable por eso, porque no quería ser un inmigrante típico que agarra los servicios públicos, así que era difícil para mí. Pero de todos modos, lo menciono como una historia personal para decir que yo entiendo la preocupación que a veces tienen. Lo que no entendía en ese entonces, pero ahora sí entiendo, es que ese costo a corto plazo que los estados y jurisdicciones locales para que estén ayudarlos a recibir mejor empleo, al final es una inversión inteligente, porque como dije, los inmigrantes a largo plazo pagan mucho más impuestos de lo que traen, incluso los hijos y nietos más, y los negocios que los contratan también lo hacen más, porque si los inmigrantes permiten que crezca o se mantenga abierto más tiempo, están pagando impuestos corporativos y con una inversión inteligente, incurrir cualquier gasto que sea necesario para la envío de un inmigrante debido a los impuestos que causará a largo plazo. Hay que tener paciencia, no va a pasar en 3 a 5 años, pero cuando se empieza a medir en cuanto a décadas, 10, 20, 30 años, definitivamente sí ven ese retorno. ¿Y cómo terminan pagando impuestos si no tienen número de seguridad social? No entiendo eso. Bueno, uno puede pagar impuestos en los Estados Unidos como un número de identificación de contribuyente individual y cualquier persona lo puede recibir, incluso alguien que no tiene autorización legal. Y créanme cuando te digo, los inmigrantes sin documentos lo reciben y lo utilicen con mucha lealtad para pagar impuestos. Mencionaste seguridad nacional, que eso preocupa a algunas personas. En tu libro, en el capítulo 8, finalizas el capítulo con esta aclaración. La verdadera amenaza a la seguridad nacional es no permitir que ingresen los inmigrantes. Sí, sí, sí. Ahora estamos hablando como la otra preocupación de la Santa Trinidad, pero la temporada política, han visto los anuncios, ¿verdad? Que este inmigrante violó a alguien, mató a alguien, ese tipo de anuncio. Y es efectivo políticamente. Así que tengo que mencionar dos cosas. Uno es que, aunque esos eventos individuales que miren los anuncios políticos sí pasaron y son cosas trágicas, si hablamos estadísticamente, el grupo que es menos probable de cometer crímenes en Estados Unidos son los inmigrantes.
tienen una tasa mucho más baja de criminalidad comparado con los que nacieron en Estados Unidos. Es un número, es una gran diferencia. Y los inmigrantes indocumentados tienen la tasa más baja de criminalidad. De nuevo, no quieren ser deportados, así que hay un gran incentivo para comportarse. Entonces, la preocupación que un inmigrante va, y esto es para todo tipo de crimen, sea asesinato, robo, crimen de drogas, ellos tienen una tasa más baja de criminalidad. Eso explica la razón por la cual, en promedio, los inmigrantes más bien le bajan la tasa de criminalidad en vez de aumentarlo. Pero cuando yo digo que la verdadera amenaza es no permitir que ingresen inmigrantes, hablo de algo más grande. Y aquí podemos ver la historia del doctor Fasano y cómo él introdujo el conocimiento de la enfermedad celíaca y la estadística sobre cómo los inmigrantes de manera no proporcional son importantes en introducir nueva tecnología y nuevas ideas. Muchas de estas nuevas tecnologías y talentos que traen los inmigrantes tienen implicaciones muy serias e importantes para la seguridad nacional. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahorita lo podemos ver en todos lados en las noticias. Más de la mitad de los doctores para inteligencia artificial nacieron afuera de Estados Unidos. No tuviéramos industria de inteligencia artificial si solo fuera personas nacidas en Estados Unidos. No tuviéramos los semiconductores, no tuviéramos sistemas de armas avanzadas, bastante tecnología en la cual dependemos para seguridad nacional. También un número alto de personas que se matriculan en las Fuerzas Armadas son inmigrantes o nacieron fuera del país. Así que si nos perdemos de ese talento y todo lo que contribuyen a la fuerza laboral y las tecnologías y las ideas que contribuyen a seguridad nacional, seríamos menos seguros. Literalmente estaríamos menos seguros en términos geopolíticos. La verdadera amenaza es no dejar que entre ese talento, esa fuerza laboral que contribuye a seguridad nacional. Y es una mucha mejor, una amenaza más real que alguien que le va a robar su carro o a asesinar a su padre o madre. Pero vamos a perdernos de los beneficios de seguridad nacional. En el libro también mencionaste sobre cómo las personas nativas trabajan con los inmigrantes y para traer nuevos conocimientos y con el conocimiento actual expandimos esto. ¿Puedo hablar más de esto? Sí, sí. Voy a darles un adelanto. He descubierto que hay diferentes niveles de entender cómo contribuyen a nosotros los inmigrantes. Diría que el nivel más bajo es lo que yo digo, perdón, los insultos a nivel de guardería. Ah, no me gusta vos, me gusta más el otro. Es el nivel de diálogo en el cual hablamos. Y después está un nivel más alto donde es una pregunta que los inmigrantes me lastiman de cierto modo. Y después está la realización que los inmigrantes no son tan malos, no nos lastiman. Pero no nos lastimar no es como que nos benefician, es un nivel más alto de entendimiento. Traen estos beneficios que mencioné, pero el nivel más alto de entendimiento, lo más sofisticado y a veces más importante, no solo que los inmigrantes traen beneficios, sino que ellos hacen que el resto de nosotros seamos mejores y más inteligentes. Y de eso nos estás preguntando. Así que te daré una estadística para iniciar con esto. Mencioné que los inmigrantes contribuyen 36% de todos los patentes. Son responsables por el 36% de patentes. Es más de un tercio, aunque solo el 16% de los inventores que hacen patentes en Estados Unidos. Lo que es interesante de ese resultado, ese 36%, es que dos terceras partes de los 36% son los inmigrantes que fueron directamente que patentaron nueva tecnología o trajeron nuevo conocimiento de una enfermedad, lo que hemos discutido. Pero el otro tercio de el 13% del 36%, es interesante. No es que los inmigrantes mismos están inventando esas tecnologías nuevas, es que están haciendo que los inventores nacidos en Estados Unidos que sean más creativos y más innovadores. ¿Por qué? Digamos que hay un científico en un laboratorio o un inventor en un garaje
Cuando interactúan con una persona que nació afuera, esa persona lo va a exponer a nuevas ideas, a nuevas fuentes de conocimiento, información que no tenían, que reside en el extranjero, y hace que las personas nativas sean más productivas y puedan inventar mejor. O cuando personas que nacen en extranjero y vienen, incluso digamos, por ejemplo, un ingeniero, una compañía ocupa un número mínimo para poder seguir funcionando y pueden seguir funcionando porque pueden contratar a personas que nacen en el extranjero, pueden también retener esos trabajos. El punto es que cuando los nativos y los extranjeros interactúan, no es que ellos traen cosas buenas solamente, mejoran las personas nativas, descubren cosas nuevas, tienen nuevas ideas, tienen pensamientos que no tuvieran originalmente. Es algo de gana-gana y eso es lo que más me emociona. La idea es de poder decirle a ustedes o a los que crean las políticas como, miren, no solamente hacemos esto por el bienestar de ellos, sino que por nuestro propio interés que nos mejora a nosotros y para mí eso es poderoso. We have another board member here, Tenemos Rosemary. otro She came miembro into the chat. I just want to give her de a la chance. Junta, Is there a Rosemary. question Ella ha you want to ask estado Rosemary? monitoreando el chat. Sí, ¿Hay algo, hands up. Rosemary, que quieres preguntar? Ah, también veo unas manos elevadas. Rosemary, I think you're muted. Rosemary, ¿tienes apagado el micrófono? I did it. Yeah. The question early on was, what are your Una suggestions pregunta for es, fixing ¿cuáles the son system? tus sugerencias para reparar un sistema How much time fracturado? do you have? Yeah. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Porque está muy That's when fracturado. it was posed. Yeah, well, I'll Bueno, I think it was Barb who asked that. All right, creo so que fue I'm gonna, Barb que preguntó I don't know eso. that I can answer this fully No without sé si lo taking up puedo all of your responder time, but let me con try to just throw a few completamente things out sin there. agotar todo el tiempo, pero voy a mencionar un par de cosas. So let me start Entonces, with this. voy a comenzar con My esto. understanding is that Lo que yo BC had some entiendo es sessions que on what's happening at the recientemente border tuvieron and the sesiones sobre qué está chaos pasando en la in frontera DC. y el caos ahí. Pretty much all of the chaos in our Casi immigration todo el system, whether it's caos en el sistema de unauthorized inmigración, immigration or sea inmigración no the fact autorizada that an Indian o el hecho immigrant needs to, que an un Indian immigrant inmigrante with de a la master's degree India needs to wait 100 con years una to get a green card. maestría tiene que esperar 100 años para However you look recibir at it, su visa comes de from the residente. No fact that importa cómo lo our ven, immigration system todo tiene que ver is con nuestro sistema de outdated and doesn't inmigración. allow enough No people to está come in and get actualizado needs. y no Okay? permite que Meaning that suficientes personas the vengan demand viendo for nuestras immigrants that our country necesidades, has que la is way, demanda que way tiene el above país para the supply that inmigrantes our está system mucho allows. más arriba que lo que That gap provee el brings about sistema. Y difference esa brecha creates entre a ambas lot of cosas incentives for crea irregular mucho immigration. incentivo para Okay? inmigración irregular. And so the last time Entonces, that we updated our la immigration última vez que system was in actualizamos sistema de 1990. inmigración fue en That's 35 1990. years ago Eso almost. fue hace 35 años Back then, our prácticamente. economy was En ese $9 trillion. entonces, That was our nuestra GDP. Today, our economía, GDP is nuestro Producto $25 trillion. Bruto, So ahorita we've es more than doubled our 25 economy. trillones de We have an dólares. Hemos immigration system duplicado la still too small even economía, for pero us, tenemos un sistema de migración less than half muy the size. pequeña, que era menos de la mitad del tamaño. So for example, Entonces, por ejemplo, we only give solo 5,000 damos green cards to people 5,000 without college visas de degrees. residente You know that? para personas 5,000 sin green título de cards to people universidad. without college degrees. 5,000 por año para 5,000, that's personas sin ridiculous. título de I can universidad. assure Es un you, ridículo, un in the número muy state of bajo, Michigan 5,000. alone, Yo le garantizo que the solo el state estado de alone needs Michigan more than 5,000 necesita workers más de 5,000 to do that kind of personas work, right? para Whether hacer it's trabajo labor, ni whether tan it's técnico. construction, Puede ser trabajo en una that's finca, just the state sea of para Michigan. una planta de fabricación You o multiply construcción. that by Es the 50 solamente en states, and you Michigan. Lo have multiplicamos por los 50 businesses estados. that ¿Y are qué desperate pasa? Tenemos for negocios que people. están There's desesperados only para 5,000 tener green cards personas. available. Solo hay Plus, plus 5,000 visas de 100,000 residente temporary visas disponibles, más for unskilled 100,000 workers. visas And so we temporales create para this very personas con los powerful trabajos no incentive tan técnicos. to hire Creamos un incentivo green bien poderoso para Is that the contratar right way y to do it? traer Of course inmigrantes not. sin The documentos. ¿Es la system manera creates that correcta de incentive. hacerla? Claro que no. And Pero el so sistema the crea first este thing we need to do is incentivo. we just need to get Entonces, enough lo primero que hay persons que to get hacer green es cards que way higher, el way número de higher visas than what residentes our hay que economy needs. subirlo That's also mucho true for más family para reunification. lo que necesita nuestra That's the economía. argument. Y eso So también es para families reunificación need to familiar. No solamente es reunify argumento with a daughter, económico. with a Hay son, muchas with a familias que tienen parent, que reunirse con una and we hija, don't con un hijo, allow con un enough padre. people
y no permitimos que tanta gente lo pueda hacer. Eso sí es lo primero, aumentar el número de visas de residentes que permitimos. Voy a dar uno más y me voy a detener porque si no me agoto todo el tiempo. Es que no solo permitimos muy pocos, no hay una gran variedad de canales para entrar al sistema. 2/3 de las visas van a reunificación familiar y solo 15% de estas visas de residente son para migrantes económicos, personas que son patrocinados por un negocio. Eso es ridículo, no es suficiente, no hay suficientes canales para poder ingresar. Por ejemplo, si alguien trabaja, perdón, si es un dueño de una finca y tiene que contratar a un empleado inmigrante permanente para que la finca crezca durante todo el año, no existe una visa, no hay ninguna línea. No damos visas de residente permanente, es imposible. Ocupamos una sola variedad de visas basado en familia, basado en trabajo y basado a todo nivel de talento para todo tipo de personas que permite que el sistema poder satisfacer necesidades que nuestro país tan complejo tiene. Y el sistema, como dije, es muy pequeño y muy simple. No hay suficientes canales. Es una respuesta de alto nivel a los últimos 2 capítulos del libro lo entra más en detalle por si les interesa. Más bien, menciona algo. Tuvo una idea interesante en el capítulo 8 que la inmigración cae bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Y tenías una idea sobre dónde debe estar, más bien. ¿Está relacionado con lo que estás hablando? Sí. Mi primera reforma sería lo que es lo que voy a decir ahorita. ¿No les parece interesante que la agencia en la cual damos la tarea de gestionar el sistema migrante es el Departamento de Seguridad Nacional? ¿Qué dice eso sobre cómo hemos enmarcado la inmigración en el país? Es algo que tenemos que protegerlo. La agencia que quiere protegernos tiene una jurisdicción principal. Claro, hay temas de seguridad, pero eso no es el tema principal. Entonces lo que tenemos que hacer es que enmarcar como algo lo que es al crear un departamento exclusivo solo para inmigración que lo maneja en todos sus aspectos, no solamente los beneficios económicos, también los beneficios de la sociedad también. O puede ser tener jurisdicción compartida con el Departamento de Comercio, Departamento de Empleo, Departamento de Agricultura, con supervisión secundaria por el Departamento de Seguridad Nacional. Sería un cambio, parecer un cambio simbólico, pero no solo es simbólico, porque esas agencias, porque estaría enfocado en diseñar un sistema que crea prosperidad en lugar de un sistema que se preocupa más como mantener las personas afuera, que es lo que tenemos en lugar ahorita. Gracias. Muchas gracias, Zeke. Otra pregunta, Rosemary. Tenemos una más. El tema que las personas sobre perder nuestra cultura. Eso es, en particular, creo que algunas personas el tema del lenguaje, solo de aprender. Entonces, es hablar sobre el tema de perder nuestra cultura. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo entiendo eso. Es una de las 3 preocupaciones principales. Voy a tomar un paso atrás y digo, son preguntas excelentes y son las preguntas correctas que hacer. Espero que no parezca que estoy siendo que no siento compasión sobre la intención de la pregunta. Claro, hay que tener estas preguntas y asegurarnos de que no estamos ignorando el tema. Es natural que van a cambiar nuestra herencia cultural, mirar todas estas cosas. De nuevo, la evidencia nos dice que hay cosas buenas aquí. Si es como adoptar valores americanos, incluso los valores políticos. Lo primero es que la tasa de adoptar todas estas cosas es muy constante. Si lo miramos hace 100 años, los que vinieron de China, México, Vietnam, adoptan el lenguaje, cultura, los valores políticos a la misma tasa que lo hacían hace 100 años. Es asombroso porque pareciera que es un constante histórico. Y lo hacen bien. Después de que los inmigrantes han estado aquí unas décadas, el 80% reporta que hablan bien en inglés o muy bien, lo cual es muy alto tomando en cuenta lo distinto que es el lenguaje que tal los inmigrantes.
y quisiera que ese 20% hablara bien o muy bien. Eso no es tan realista. Habrá algo bajo el número 100%, pero sus hijos le irán bien, del mismo modo que sus predecesores lo van a hacer igual. Los inmigrantes están asimilando a una tasa razonablemente bien. Si la meta es que sea idéntico a un americano, eso no es una meta realística, pero se convierte lo suficientemente parecido que funciona en la sociedad y no minimiza nuestra cultura. Claro, los inmigrantes van a tener cosas que son diferentes, digamos, algunas de las comidas nuevas que consumimos o pero de ciertos modos, algunas de esas diferencias son buenas en el sentido que son la base para estos beneficios económicos que mencioné. Si un inmigrante trae las mismas ideas, misma cultura que un nativo, no tuviéramos la nueva tecnología, nuevas comidas, nuevos productos, nuevos servicios. Algunas diferencias son buenas, así que yo diría que si pensamos que asimilar es como un proceso de dos generaciones, en vez de solo una generación, es la buena mentalidad para que de la segunda generación ya estará completamente asimilado y la primera generación de manera gradual no se va a convertir exactamente idéntico. Voy a contar una historia rápida que es consistente con lo que nos muestra la evidencia. Estaba saliendo del trabajo, vi uno de esos camiones típicos de construcción. Claramente era propiedad de un empleado de construcción y en la ventana de atrás tenía una bandera de Guatemala y tenía una bandera de Estados Unidos. Y estaba el pájaro nacional de Guatemala, el quetzal, y estaba el águila de Estados Unidos. Y le tomé una foto de esto y dije como a que alguien que ama su cultura madre, su herencia de Guatemala, pero al mismo tiempo ama y se ha enamorado por su cultura americana. Eso es lo que dice la evidencia. En vez de abandonar completamente la cultura y adoptar solamente la cultura americana o nunca adoptar cultura americana y solo mantener la cultura madre, esa imagen muestra qué pasa. Le llegan a amar ambas. Y eso es lo que realmente, de cierto modo, es el mejor resultado porque permite que sea precioso para ellos, pero permite que el país lo pueda asimilar lo suficiente para ser productivos y miembros contribuyentes a la sociedad. Y los niños, de que viven los hijos, claro, baten la bandera de Estados Unidos nada más. Time for one more question. Nos queda tiempo para una pregunta más y una pregunta un poquito grande. Y es una que nos hacemos la pregunta en nuestro grupo, ¿ok? The topic of immigration and El tema de undocumented inmigración it's en a very los inmigrantes sin multifaceted, documentos tiene serious múltiples issue. aspectos y es complicado, Because como lo of the hemos political dicho, atmosphere that's debido present, al it's often subject to entorno político misinformation and disinformation. y esto causa mucha desinformación, donde personas deliberadas lo utilizan como un arma política para apelar a nuestros temores peores. Entonces, ocupamos un discurso elevador, algo de 2 a 3 minutos, donde podemos hablar con las personas, que pueda resumir por qué hay que dar la bienvenida a los migrantes. ¿Qué puntos crees que en estos minutos que tenemos con alguien, cómo hacemos para que entiendan? Creo que antes que nada es válido tener preocupación sobre la inmigración sin documentos. De manera ideal, ni existiera. Así que incluso nosotros que pensamos de manera favorable por los inmigrantes, sí no queremos que vengan los inmigrantes. Pero en segundo lugar, y esta puede ser la parte más importante, es por qué tenemos tantos inmigrantes sin documentos. Es como la teoría es que son muchos actores malos que quiebran la ley y mientras si cuidamos más las fronteras, solucionamos el problema. Tenemos 60 años de experiencia que es contraproducente esto. Entonces, no es que son actores malos, sino que hay que ser realistas. Es nuestra culpa que tenemos tantos inmigrantes sin documentos. Y puede sonar provocativo, pero es verdad. ¿Por qué hay tantos? Porque nuestro sistema no permite el número que ingresa y el número de personas que ocupamos. Y cuando existe una brecha tan grande, creamos un mercado negro, en este caso para personas. De mismo modo que creamos un mercado negro siempre que la demanda no está igual con lo que se provee. Entonces, la solución es crear nuevos caminos legales para ingreso. La evidencia lo muestra. Hay documentos de investigación que muestran que al crear esos caminos legales, la
regular se reduce. Una relación fuerte entre estos ambos dos aspectos. Hay que ser honesto y vernos en el espejo y decir que gracias porque somos disfuncionales y no actualizamos sistemas, hemos creado el problema. No es un problema de afuera, un problema interno. Y el tercer punto que haría es muy útil saber que lo que viene al país, si es bueno o malo. La evidencia muestra que estos recién llegados son muy buenos para nosotros, para esos 5 beneficios económicos que mencioné, pero también otras razones sociales que no he mencionado tanto. Si lo que viene de la frontera es bueno, vamos a crear un sistema que nos permite darle la bienvenida, claro, de manera ordenada, y si es malo, claro, hay que mantenerlos afuera, pero la evidencia muestra que es claramente bueno. Esos serían los puntos del discurso elevador. Hay que ser realista de por qué tenemos el problema y por qué ocupamos estas personas. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Zeke. Ha sido una gran educación para nosotros. Nos has abierto los ojos sobre todo la manera que el beneficio en la sociedad. El trabajo es ayudar a otros a estos beneficios también. Así que animo a todos, obtengan una copia del libro de Zeke, compartan esto con las personas que conocen. Y yo también estoy pensando de enviarle copia a mis representantes en el Congreso. Antes de finalizar la noche, quiero decir que tenemos un programa más en nuestra serie de educación. El martes 17 de septiembre, el autor David Birchmeier está con nosotros aquí para hablar sobre la católica social y cómo nos piden promover el bien común para la sociedad y cómo al votar logramos eso. Si ya todavía no están registrados en el programa, busquen los correos en próximas semanas o van a la página web para más información, sería strangersnolonger.org. Y también hay que decirles sobre un evento presencial muy emocionante el domingo 29 de septiembre. Uno de nuestros líderes de Strangers No Longer, Christina Patke, está aquí para compartir. Entonces, Jim, ¿puedes compartir la diapositiva sobre el 29 de septiembre? Hola a todos y todas. Gracias, Kathy, y gracias, Zeke. Fue algo muy interesante. Soy Cristina, líder del círculo de apoyo en la parroquia Resurrection, y también soy una descendiente de Polonia, inmigrantes holandeses, y ellos los conocí porque llegaron a vivir a 94, 96, 101 y 105 años. Así que siempre ha sido algo muy especial para mí conocer mi pasado sobre los Países Bajos y Polonia. Vinieron en el año 900 y ahora mi esposo y yo animamos a nuestras hijas maravillosas a que aprecien y realmente celebren la diversidad que existe en nosotros. Así que estoy emocionada de tener privilegio, esta oportunidad para celebrar diversidad en nuestra comunidad. Aquí, domingo 29 de septiembre, tendremos una gran celebración de diversidad para el Día Internacional de Oración número 110 para inmigrantes y refugiados. Será en la Catedral de Most Blessed Sacrament en Woodward y Detroit. Y espero que todas puedan asistir. Hay cosas que va a haber un porche enfrente, tipo a las 2. Lleguen tipo 2:15 de la tarde. Habrá baile y estaciones para darle la bienvenida. Los estudiantes en Cristo Rey y las personas trabajando muy fuerte para crear estos afiches sobre qué está sucediendo en el mundo, un mapa grande para que todos podamos poner nuestro país de origen, nuestra herencia. Y después de nuestra presentación en la parte frontal, tipo a las 2:15, vamos a comenzar una procesión tipo a las 2:40, lo cual va a ir alrededor de toda la propiedad y pasar directamente a una misa. A lo largo de la procesión, que va a ser dirigida por líderes, pueden quedarse, estar en el área
para sentarse, y también área para caminar. Y habrán más estaciones, habrán grupos de danza respetando diferentes culturas. Y les invitamos a todos ustedes a traer pósteres, también para celebrar los migrantes y refugiados. Nos encantaría que traigas su vestimenta tradicional. Todos están bienvenidos. Y después de la misa seguiremos la procesión y iniciaremos la misa a las 3:30. Tenemos unos coros increíbles y música, grupos de afroamericanos, de Sacred Heart, uno de Uganda, tambores de Saint Anne. Tenemos el coro de Cristo Rey. Tenemos la procesión azteca. O matachines, si ese es. Habrán oraciones, rezos en múltiples lenguajes y una procesión oratoria de múltiples culturas que simbolizan las luchas y esperanzas en nuestra comunidad. Estaremos escuchando mientras rezan en diferentes lenguajes y ofrendas en criolla, en lenguaje de Vietnam, en español, en polaco, francés, italiano, ruso, swahili y muchos otros lenguajes. Estamos anticipando esto bastante y quisiéramos que ustedes, su parroquia, sus amistades, que nos se unan el domingo 29 de septiembre para celebrar el Día Internacional de Oración para Inmigrantes y Refugiados. Y de nuevo, todos están bienvenidos, los que sean católicos, no católicos, inmigrantes, no inmigrantes, aliados y prácticamente todos los que defienden el llamado de Jesús para dar la bienvenida a los personas recién llegadas. Lo esperamos ahí el 29 de septiembre. Thank you, Christina. That sounds very Gracias, exciting. Cristina. Suena muy emocionante. In closing, we thank you, Zeke Hernandez, for the work Así you que are para doing finalizar, with us this evening. Zeke, gracias por el trabajo que has hecho y por unirse esta noche. Y gracias a todos que se unieron hoy y que se han unido a los demás programas del verano y por apoyar nuestro trabajo en Strangers No Longer. Buenas noches.